Hoy nos vamos a sumergir en el drama político que se está desarrollando en Colombia. Nos adentraremos en el Congreso en el candente debate sobre la reforma a la salud que ha propuesto el gobierno de Petro. Y por supuesto hablaremos de la protagonista de este episodio, Catherine Miranda, representante a la Cámara, y su explosiva confrontación con Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara. Uf, suena intenso. ¿Qué tan grave fue este altercado? ¿Y qué significa para Miranda y el futuro de esta reforma? Bueno, imagínate la tensión en el Congreso durante la sesión plenaria para debatir esta reforma. En un momento de frustración, Catherine Miranda lanza una serie de insultos a Salamanca, incluyendo un término que muchos consideran homofóbico. Wow. Eso sí que enciende las alarmas. ¿Qué consecuencias legales podría enfrentar Miranda por esto? Es un punto importante. Hay un caso del pasado que podría servir de referencia. Francisco Canosa, también congresista, perdió su investidura por un insulto similar dirigido a Emilio Martínez, quien era presidente de la Cámara en ese momento. Este precedente podría aplicarse a la situación de Miranda. Entiendo, o sea, podría perder su puesto. ¿Cómo ha reaccionado el público a este incidente? Las redes sociales, como era de esperar, han explotado. Pero lo interesante es que figuras como Vicky Dávila y Efraín Cepeda, usualmente asociados con el uribismo, han salido en defensa de Miranda. Esto añade una capa de complejidad, ¿no crees? Es curioso cómo Miranda, quien se proyecta como una voz independiente y crítica, recibe apoyo de figuras que representan justo lo que critica. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué tan profundas son las divisiones en la política colombiana? ¿Y cómo este incidente refleja esas divisiones en el debate sobre la reforma a la salud? Precisamente. Hablemos un poco más sobre la reforma en sí. ¿Por qué genera tanta polémica? Bueno, la reforma propuesta por Petro busca cambios profundos en el sistema de salud colombiano, un tema que siempre ha estado marcado por la desigualdad y la falta de acceso a servicios de calidad para mucha gente. ¿Y cuáles son los puntos clave de conflicto en esta reforma? Las posturas de los partidos son diversas y reflejan las tensiones ideológicas en Colombia. Algunos argumentan que la reforma es necesaria para garantizar la salud para todos con equidad. Otros creen que debilitaría el sistema actual y pondría en riesgo la calidad de la atención médica. Parece un debate bastante complejo. ¿Y cómo conecta este incidente con Miranda y el clima político actual en Colombia? Este incidente nos muestra la polarización y la falta de respeto en el debate público colombiano. La agresividad verbal, los insultos y las descalificaciones se han vuelto comunes, lo que dificulta la posibilidad de llegar a acuerdos sobre temas cruciales para el país. Es decir, este incidente es un síntoma de un problema más grande. Y este problema, que va más allá del Congreso y se extiende a las redes sociales y los medios de comunicación, afecta la capacidad de Colombia para abordar los desafíos que enfrenta. Y esto nos lleva de vuelta a Catherine Miranda. ¿Crees que este incidente podría afectar su futuro político? Es una buena pregunta. Por un lado, este tipo de comportamiento podría dañar su imagen pública, especialmente entre quienes valoran la tolerancia y el respeto en el discurso político. Cierto. Pero por otro lado, también podría fortalecer su imagen como una figura contestataria que no se deja silenciar por el establishment. Algunos de sus seguidores la podrían ver como una víctima del sistema. Es verdad, la situación es bastante ambigua. ¿Y qué hay de la reacción en redes sociales? Mencionaste que había sido diversa. Sí ha habido de todo. Unos condenan enérgicamente el lenguaje de Miranda considerándolo inaceptable para una figura pública. Eso era de esperarse, pero mencionaste que también hay quienes la defienden. Exacto. Algunos argumentan que se está exagerando la situación y que su lenguaje, aunque inapropiado, no tenía la intención de ofender. ¿Y qué opina el presidente Petro de todo esto? ¿Ha hecho algún comentario al respecto? Sí, el presidente Petro reaccionó al incidente recordando un caso similar del pasado donde un congresista perdió su investidura por usar un lenguaje ofensivo hacia el presidente de la Cámara. Un recordatorio bastante directo, ¿no? Parece que el presidente Petro no está dispuesto a tolerar este tipo de comportamiento. Así es. Con su comentario, el presidente Petro dejó claro que este tipo de lenguaje no tiene cabida en el debate democrático. Entonces, dejando de lado las posibles consecuencias legales para Miranda, ¿qué impacto podría tener este incidente en el debate sobre la reforma a la salud? Bueno, sin duda ha aumentado la tensión y ha polarizado aún más el debate. Es difícil predecir con certeza el impacto a largo plazo, pero este incidente podría dificultar la posibilidad de llegar a acuerdos sobre la reforma. Porque si no pueden ni siquiera mantener un diálogo civilizado, ¿cómo van a ponerse de acuerdo en algo tan complejo como la reforma a la salud? Este incidente es un síntoma de un problema más profundo en la política colombiana, la dificultad para dialogar y llegar a consensos. Y si volvemos al tema de la reforma en sí, ¿cuáles son las principales diferencias entre las propuestas del gobierno y la oposición? Bueno, uno de los puntos centrales de la controversia es el papel del Estado en el sistema de salud. El gobierno de Petro propone un sistema con mayor participación estatal, mientras que la oposición defiende un modelo con mayor protagonismo del sector privado.
Entiendo, y eso se relaciona con las tensiones ideológicas que mencionaste antes. Exactamente. La reforma a la salud ha reavivado el debate sobre el modelo de desarrollo que quiere Colombia. Y en este contexto, ¿qué futuro le espera a Catherine Miranda? ¿Crees que podrá recuperarse de este escándalo? Su futuro es incierto. Podría enfrentar un proceso disciplinario que la lleve a perder su investidura, o tal vez el incidente se diluya con el tiempo y no tenga mayores consecuencias. Es una situación complicada. Parece que Miranda está en una encrucijada. Si tendrá que decidir si mantiene su postura confrontativa o si busca una salida negociada a esta crisis. Sus decisiones en los próximos días serán cruciales para su futuro político. En un panorama más amplio, ¿cómo crees que este incidente afectará la confianza de los ciudadanos en la clase política colombiana? Este tipo de episodios lamentablemente no contribuyen a mejorar la imagen de los políticos. La gente ve este tipo de comportamientos y se desilusiona. Es cierto, si los políticos no pueden dialogar con respeto y tolerancia, ¿cómo van a representar los intereses de los ciudadanos? Justamente. Y aquí volvemos al punto central, la necesidad de un debate público más sano y constructivo. Hablando de debate público, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en todo esto? ¿Crees que están contribuyendo a la polarización? Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la construcción de un debate público saludable. Sin embargo, en ocasiones, algunos medios parecen más interesados en generar polémica y sensacionalismo que en informar de manera objetiva y responsable. Es cierto, a veces pareciera que algunos medios buscan más el clickbait y la controversia que la verdad y el diálogo constructivo. Exacto, y eso tiene un impacto negativo en la sociedad, porque fomenta la desconfianza, el miedo y la polarización. Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para mejorar la calidad del debate público? Bueno, en primer lugar, creo que es importante ser críticos con la información que consumimos. No todo lo que leemos en Internet o vemos en la televisión es cierto o imparcial. Es decir, debemos cuestionar las fuentes, verificar la información y no dejarnos llevar por las emociones o los prejuicios. Exactamente. Y también es importante recordar que el debate público no es un juego de suma cero. No se trata de ganar o perder, sino de encontrar soluciones que beneficien a todos. Es decir, buscar puntos en común, escuchar al otro y estar dispuestos a ceder en algunos puntos para llegar a acuerdos. Precisamente. Y esto implica un cambio de mentalidad. Debemos dejar de ver al otro como un enemigo y empezar a verlo como un compañero en la construcción de un futuro mejor. Un gran desafío, sin duda. Pero creo que es un desafío que vale la pena asumir. Totalmente de acuerdo. El futuro de Colombia depende de nuestra capacidad para dialogar y construir consensos. Y para eso necesitamos un debate público más sano, responsable y constructivo. Y aquí es donde este incidente con Catherine Miranda, a pesar de todo el ruido que ha generado, nos ofrece una oportunidad para reflexionar. ¿Qué refieres a reflexionar sobre cómo debatimos en Colombia? Exactamente. Este caso nos pone frente a un espejo y nos obliga a preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir. Una donde los insultos, las descalificaciones y la falta de respeto sean la norma. O una donde el diálogo, la tolerancia y la búsqueda de consensos sean los pilares de la convivencia. Es una pregunta fundamental. Y creo que la respuesta está en manos de todos nosotros los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad del debate público? Primero, tomar conciencia del poder de nuestras palabras. Las palabras pueden construir o destruir, unir o dividir. Debemos usarlas con responsabilidad, evitando la agresividad y la ofensa. Es decir, elegir la tolerancia por encima de la intolerancia y el diálogo por encima de la confrontación. Y esto implica estar dispuestos a escuchar al otro incluso si no estamos de acuerdo con sus ideas. Porque al final del día todos queremos lo mismo, un país mejor. Así es. Y para lograrlo necesitamos construir puentes, no muros. Necesitamos dialogar, debatir, buscar soluciones conjuntas. Y para eso necesitamos dejar de lado la agresividad, la intolerancia y la polarización que tanto daño nos hacen. Es un desafío complejo, pero que debemos afrontar con determinación si queremos una sociedad más justa, democrática y pacífica. Y volviendo al caso de Catherine Miranda, ¿crees que este incidente, a pesar de todo, podría tener un impacto positivo? ¿Podría generar una mayor conciencia sobre la importancia de un debate público responsable? Es posible. A veces las crisis, por dolorosas que sean, nos obligan a mirar hacia adentro y a replantearnos nuestras acciones. Este incidente podría servir como un llamado de atención para todos, tanto para los políticos como para la sociedad en general. Un llamado a la reflexión, al diálogo, a la búsqueda de consensos. Y también un llamado a la responsabilidad. Todos somos responsables de la calidad de nuestro debate público. Y en última instancia, la calidad de nuestro debate público es un reflejo de la calidad de nuestra democracia. Así es. Una democracia sana requiere un debate público sano, un debate basado en el respeto, la tolerancia y la búsqueda del bien común. Bueno, creo que hemos cubierto todos los ángulos de esta compleja historia. ¿Algún último comentario antes de despedirnos? Simplemente recordar a nuestros oyentes que el debate sobre la reforma a la salud sigue su curso.
Las tensiones políticas siguen presentes y los invito a mantenerse informados, a analizar las diferentes posturas y a formar su propia opinión sobre este tema crucial para el futuro de Colombia. Excelente consejo. Y por supuesto los invitamos a seguir profundizando en este y otros temas de interés nacional. Apóyanos en nuestro podcast Voces de Colombia en YouTube. Den un me gusta a nuestros videos y suscríbanse para que no se pierdan ningún episodio. Así es, porque al final la información y el diálogo son las mejores herramientas para construir una sociedad más justa y democrática. Hasta la próxima.